El mágico mundo de color. Hola tú, ¿cómo estás? Yo soy Manuel Corta, bienvenido a mi canal de YouTube. El día de ayer fue muy emocionante porque nos acostamos con la noticia de que Disney abriría su primer parque en Latinoamérica. Y no solo en Latinoamérica, sino en específico en México. Esta noticia revolucionó el internet y hoy en la mañana amanecimos con la noticia de que ya se había vuelto viral, con una fotografía en que el gobernador de Querétaro estaba colocando la primera piedra en el parque, con una estatua de Mickey Mouse dorada. Y lo que nos decía es que este parque contaría con 5 tierras, parecido al parque que está en Tokio y al que está en París, que tendría como castillo principal el castillo de la Cenicienta y que estaría listo para inaugurarse en otoño del 2021. Amigos, esto nos emocionó muchísimo a todos los mexicanos. La noticia se volvió viral así. Y de hecho el mismísimo Memo Aponte, que es nuestro vocero oficial de las Disney News, nos puso un tweet en el que decía textualmente: lo dudo mucho, ya que el Disney de Los Ángeles está muy cerca de la frontera y esto reduciría el turismo latino hacia dicho parque. ¿Qué opinan? Mientras pasó este día y todos los mexicanos estábamos emocionados por este motivo, se ha desmentido la noticia, muchachos. Tristemente esto es un fake news, o sea que es una noticia falsa. Y durante la tarde ya muchas páginas de internet y muchos medios de comunicación avisaron que esto era una noticia completamente falsa. El mismo gobernador de Querétaro puso un tweet que dice textualmente: es una noticia falsa, Peña Colorada no se toca. Pero sin duda, Querétaro es un destino ideal en Latinoamérica para los inversionistas, incluyendo a Walt Disney World. Y se descubrió que la publicación original surgió de una página de internet que se llama El Acueducto, en que su descripción, o sea, lo primero que entras a la página es ver el logotipo y la descripción que dice esto: sitio web desinformativo con un toque de humor y sátira. O sea que vendría siendo algo así como el Deforma, pero de Querétaro. Seguramente esto ha roto muchísimos corazones, el mío está destrozado. Pero fuera de broma, y ya que la noticia está desmentida, quiero hablar rapidísimo del tema. Ya tiene muchos años de que se está hablando de estos rumores. De hecho, si ustedes buscan en internet pueden encontrar noticias del 2019 y anteriores hablando de un parque de Disneyland que se abrirá en México. No es una idea descabellada, pero tampoco es tan sencilla. Lo que yo sí estoy seguro es que si Disney abriera un parque en México sería una locura, no solo para todos los mexicanos, sino para Latinoamérica también. Esto, acuérdense cuando hace unos años vino un desfile traído del mismo parque en el que circularon todas las princesas con sus carros en Reforma. Bueno, eso fue una locura. La gente se mataba por tener un lugar cerca del desfile. Había una cantidad de gente tan grande que eso hizo muy poco probable que se trajeran este tipo de desfiles tan seguido. Pero también habla del hambre que tenemos los mexicanos por este tipo de cosas. Los mexicanos somos un excelente público para Disney. Los mexicanos amamos Disney y seguramente si pusieran un parque aquí nos volveríamos locos, completamente locos. Seríamos un gran consumidor y no importaría que no estuviéramos yendo a Los Ángeles, al parque de allá, como dice Memo Aponte, porque pues estaríamos consumiendo nuestro dinero acá y todo iría para el mismo lugar. Y además estoy seguro que, a diferencia de Six Flags, que el Six Flags de México no tiene absolutamente nada que ver con los Six Flags del resto del mundo, se nota que está muy mexicanizado todo el sistema de Six Flags. Disney no permitiría eso. Disney tiene unas normas muy perfeccionistas, muy cuadradas sobre cómo tiene que ser el espíritu Disney, como cómo tienen que atender al cliente, cómo tiene que moverse toda la gente en el parque. Todo lo tienen perfectamente bien establecido. Entonces, si Disney pusiera un parque aquí en México, es seguro que sería con todo el espíritu de Disney que tanto nos gusta, y además que tendría esa magia de los parques. En verdad es algo que a mí me encantaría que pasara. Desgraciadamente, muchachos, por ahora es falsa esta noticia. Por ahora no va a suceder, pero Disney, si estás viendo este video, México es un gran lugar para poner un parque. Yo me haría trabajar en ese parque. Seguramente estaría haciendo audición como performer o algo, porque bueno, sería un sueño hecho realidad. Quiero que me digas tú en los comentarios si tú crees que es posible que en algún momento se construya un parque de Disney aquí en México o en alguna zona cercana, o si tú crees que de plano esto no va a pasar. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Era nada más rápido para hablar de esta noticia que me emocionó mucho y luego me causó como mucho shock el que fuera una fake news y que tan rápido volviera loca a tanta gente y que tanta gente se emocionara por algo que en realidad era una noticia falsa y que desde que te metías a la página decía que era una noticia falsa. Entonces quiere decir que también los mexicanos nos emocionamos pues muy fácil y que no leemos bien las cosas, no nos metemos a investigar, simplemente vemos que pasa algo y ya estamos haciendo show. Entonces, muchísimas gracias por quedarte, te quiero mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. ¡Chao! No hagan caso a todas las noticias, investiguen, investiguen. Que sí abran el parque, que sí lo abran aquí en México.